Hay días que cambian tu vida para siempre, y yo pensé que el mío había sido cuando ayudé a construir una empresa desde cero. Estaba equivocada. Mi día fue cuando me la quitaron. Me conta en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, y que Dios bendiga a tu familia. Mi historia comienza 12 años atrás en Málaga, cuando Rubén tenía una idea y 0 € en el bolsillo. Yo tenía 40 años, trabajaba como administradora en una empresa de logística, y acababa de conocer al hombre que pensé que sería mi compañero de vida. Rubén soñaba con montar una empresa de distribución de productos gourmet para restaurantes de la Costa del Sol. Tenía contactos en el sector, conocía el mercado, y estaba convencido de que había una oportunidad real en abastecer a los restaurantes de lujo que proliferaban en Marbella, Puerto Banús y Málaga. Lo que no tenía era capital inicial, conocimientos administrativos o experiencia gestionando un negocio. Ahí entré yo. Durante los primeros 6 meses de nuestra relación, Rubén me contaba sus planes cada noche. Hablaba de proveedores potenciales, de restaurantes que podrían convertirse en clientes, de márgenes de ganancia que parecían demasiado optimistas para alguien sin experiencia empresarial. ¿Has hecho números reales?, le pregunté una noche. ¿Números reales? Costos iniciales, gastos operativos, flujo de caja mensual, punto de equilibrio. Los números que necesitas antes de arriesgar dinero. No soy bueno con esas cosas. Yo sí. Fue así como comencé a ayudarle con la planificación financiera de su sueño empresarial. Primero fueron hojas de cálculo que desarrollaba en mis ratos libres. Después proyecciones de ventas basadas en investigación real del mercado local. Finalmente un plan de negocios completo que presentamos juntos a 3 bancos diferentes. El cuarto banco nos aprobó un préstamo inicial de 50.000 euros. Nos casamos un año después, cuando la empresa Distribuciones Gourmet del Sur comenzaba a generar sus primeros beneficios reales. La boda fue pequeña pero elegante, financiada con las ganancias de nuestro primer año de operaciones exitosas. La presencia dominante en esa boda fue Estela, la madre de Rubén. Una mujer de 65 años que había criado sola a sus 3 hijos después de que su marido los abandonara cuando Rubén tenía 12 años. Estela había trabajado durante décadas como dependienta en una tienda de ropa, ahorrando cada euro para asegurar que sus hijos pudieran estudiar y tener mejores oportunidades. Estela nunca me aceptó completamente como parte de la familia. Desde el día que me conoció, dejó claro que consideraba que yo no era suficientemente buena para su hijo menor. Según ella, Rubén merecía una mujer más joven, más bonita, de mejor familia, con menos ambiciones profesionales propias. Mi Rubén es un hombre que necesita una mujer que lo apoye completamente, me dijo la primera vez que comimos juntas. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tú tienes tu propio trabajo, tus propias ideas. Eso divide la atención. Mi trabajo me da las habilidades que necesita Rubén para que su empresa funcione. Los hombres necesitan sentirse necesarios. Cuando una mujer puede hacer todo sola, el hombre se siente inútil. Era una filosofía que yo no compartía, pero que decidí respetar para mantener la paz familiar. Durante los primeros años de matrimonio, Estela mantuvo una distancia cortés conmigo. Participaba en las celebraciones familiares, me trataba con educación básica, pero siempre dejaba claro que yo era una adición temporal a la vida de Rubén. Todo cambió cuando la empresa comenzó a crecer realmente. Al tercer año de operaciones, Distribuciones Gourmet del Sur ya tenía contratos estables con 15 restaurantes de lujo, 2 hoteles de 5 estrellas, y había comenzado a importar productos especializados directamente desde Italia y Francia. Los números eran impresionantes: facturación anual de 300.000 euros, márgenes de beneficio del 25%, y una cartera de clientes que crecía consistentemente cada trimestre. Rubén era excelente en la parte comercial. Tenía el carisma natural para convencer a chefs y gerentes de restaurantes de que nuestros productos valían el precio premium que cobrábamos. Conocía el mercado gastronómico, entendía las tendencias culinarias, y tenía esa facilidad para las relaciones que convertía clientes en socios de largo plazo. Yo manejaba todo lo demás: contabilidad, administración, logística, recursos humanos, planificación financiera, negociación con proveedores, supervisión de inventarios, gestión de cobros, y la constante tarea de optimizar procesos para mantener la rentabilidad. Trabajaba 14 horas diarias.
Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana para revisar pedidos y coordinar entregas. Pasaba el día gestionando operaciones mientras Rubén visitaba clientes y buscaba nuevos contratos. Terminaba cada noche revisando números, planificando el día siguiente, y asegurando que cada euro estuviera correctamente contabilizado. Durante esos primeros años, Estela observaba nuestro éxito con una mezcla de orgullo por su hijo y incomodidad por mi participación evidente en ese éxito. Rubén es tan inteligente, comentaba durante las cenas familiares. Mira cómo ha construido todo esto desde cero. Isabel también ha trabajado muy duro, le respondía Rubén ocasionalmente. Por supuesto, querido. Pero la visión, la idea original, la capacidad comercial, todo eso viene de ti. Gradualmente, Rubén comenzó a adoptar esa narrativa. En las reuniones con clientes, él era el fundador visionario que había creado la empresa. Yo era su esposa que lo ayudaba con los aspectos administrativos. Al quinto año, cuando nuestros ingresos anuales superaron el $500,000, Estela tomó la decisión que cambió toda la dinámica familiar, se jubiló anticipadamente y pidió incorporarse a la empresa como socia. He trabajado toda mi vida para asegurar el futuro de mis hijos, nos dijo durante una cena. Ahora quiero ser parte de lo que Rubén ha construido. ¿Qué tipo de participación tienes en mente?, le pregunté. Bueno, yo podría aportar mi experiencia en retail, supervisar el área de ventas, asegurar que mantengamos los estándares de calidad que han hecho exitosa a la empresa. ¿Y qué porcentaje de participación esperarías por esa contribución? No se trata de porcentajes, Isabel. Se trata de familia. Rubén estaba emocionado con la idea de trabajar junto a su madre. Desde su perspectiva, Estela aportaría décadas de experiencia comercial y la tranquilidad de saber que los valores familiares estarían representados en la gestión diaria de la empresa. Desde mi perspectiva, estaba incorporando a alguien que nunca había dirigido un negocio, que no entendía nuestro mercado específico, y que claramente tenía agendas personales relacionadas con el control de la empresa familiar. Pero era la madre de mi marido, y yo quería mantener la armonía familiar. Estela se incorporó como socia minoritaria con un 10% de participación, oficialmente a cargo de supervisión de calidad y relaciones con proveedores locales. Durante los primeros meses, su presencia fue relativamente armónica. Estela se dedicó a conocer el funcionamiento de la empresa, establecer relaciones con empleados, y familiarizarse con nuestros procesos operativos. Pero gradualmente comenzó a hacer sugerencias sobre cómo podrían mejorarse las cosas. ¿No crees que Isabel trabaja demasiadas horas? Una empresa bien organizada no debería requerir que la administradora esté presente 14 horas diarias. Isabel prefiere supervisar personalmente la mayoría de los procesos, le explicaba Rubén. Pero eso indica falta de confianza en el equipo. Un buen líder delega. Isabel delega lo que se puede delegar. Pero alguien tiene que supervisar los números finales. Por supuesto. Solo digo que tal vez podríamos optimizar mejor la distribución de responsabilidades. Estas conversaciones siempre terminaban con Estela sugiriendo que ella podría asumir más responsabilidades administrativas, liberando tiempo para que yo pudiera concentrarme en aspectos más estratégicos. Durante el 7º año de la empresa, cuando ya éramos una de las distribuidoras gourmet más reconocidas de la Costa del Sol, Estela aumentó significativamente su nivel de interferencia en las operaciones diarias. Comenzó a tomar decisiones sobre inventario sin consultarme. Modificó procesos de facturación que yo había desarrollado durante años. Estableció nuevos protocolos con proveedores que contradecían acuerdos existentes. Cuando confronté estas decisiones, siempre tenía justificaciones que sonaban razonables. Solo estoy aplicando mi experiencia comercial para mejorar la eficiencia. ¿Pero consultaste estos cambios conmigo antes de implementarlos? Isabel, querida, a veces la burocracia excesiva impide la agilidad empresarial. ¿Burocracia excesiva? Estoy hablando de coordinación básica entre socias. Por supuesto. En el futuro seré más comunicativa. Pero los cambios unilaterales continuaron. Estela actuaba como si tuviera autoridad ejecutiva equivalente a la mía, a pesar de tener solo 10% de participación comparado con mi 45%. El problema real era que Rubén nunca intervenía en estos conflictos. Son diferencias operativas normales, me decía cuando le planteaba mis preocupaciones. Mamá tiene buenas intenciones.
Buenas intenciones no justifican ignorar completamente los procesos establecidos. Isabel, eres muy detallista. A veces tienes que permitir que otras personas aporten su perspectiva. ¿Su perspectiva incluye tomar decisiones que afectan mi área de responsabilidad sin consultarme? Tal vez debería ser menos territorial. Territorial. Como si defender los sistemas que había construido durante años fuera una característica negativa. Durante el año pasado, la tensión entre Estela y yo se intensificó considerablemente. Ella había comenzado a establecer reuniones con Rubén que me excluían, sugiriendo cambios estructurales en la empresa que requerían mi aprobación pero que discutían sin mi presencia. También había comenzado a hacer comentarios sobre mi edad y mi energía. Isabel ha trabajado tan duro durante todos estos años. ¿No crees que merece descansar un poco más? ¿Descansar de qué?, preguntaba yo. De tanta responsabilidad. Tal vez sería beneficioso redistribuir algunas de tus tareas. ¿A quién? Bueno, yo podría asumir más aspectos administrativos. Y tal vez sea hora de contratar personal especializado para ciertas áreas. Personal especializado significaba personas leales a Estela, no a mí. La semana pasada, todo llegó a un punto crítico cuando Estela sugirió que necesitábamos una reunión familiar para evaluar el futuro estratégico de la empresa. ¿Qué tipo de evaluación?, pregunté. Bueno, después de 12 años, es normal revisar si la estructura actual sigue siendo la más eficiente para nuestros objetivos de crecimiento. ¿Qué objetivos específicos? Expansión regional, diversificación de productos, optimización de recursos humanos. ¿Y qué cambios estructurales tienes en mente? Eso es lo que debemos discutir todos juntos. Todos juntos resultó ser una reunión programada para esta tarde en la oficina principal de Distribuciones Gourmet del Sur. Una reunión donde, según me informaron esta mañana, estaría presente una consultora externa para aportar perspectiva profesional sobre la reestructuración empresarial. Por alguna razón, tengo la sensación de que esta reunión va a ser mucho más importante de lo que me han hecho creer. Y por primera vez en 12 años, tengo miedo de lo que Estela y Rubén podrían estar planeando. La reunión estaba programada para las 5 de la tarde en la sala de juntas de Distribuciones Gourmet del Sur. Cuando llegué, encontré a Rubén y Estela ya sentados junto a una mujer que no reconocí, elegante, de unos 35 años, con esa confianza profesional que solo viene de años de experiencia en el mundo empresarial. Isabel, te presento a Carla Vázquez, me dijo Rubén. Es la consultora especializada en reestructuraciones empresariales que nos va a asesorar. Carla me estrechó la mano con firmeza profesional, pero noté inmediatamente que evitaba el contacto visual directo. Era una señal que había aprendido a reconocer durante años de reuniones de negocios, alguien que tenía información que yo no conocía. Un placer conocerla, Isabel. He estado revisando los documentos de la empresa durante las últimas semanas. ¿Qué documentos específicamente? Estados financieros, contratos con proveedores, análisis de rentabilidad por segmento, proyecciones de crecimiento. ¿Quién te proporcionó acceso a esa información? Rubén intervino antes de que Carla pudiera responder. Le pedí a mamá que coordinara con Carla. Queríamos tener un análisis profesional antes de esta reunión. ¿Un análisis profesional de qué? Del futuro de la empresa, respondió Estela. Después de 12 años, necesitamos evaluar si estamos maximizando nuestro potencial de crecimiento. Carla abrió una carpeta gruesa y comenzó su presentación. Basándome en mi análisis, Distribuciones Gourmet del Sur tiene excelentes fundamentos comerciales pero presenta algunas ineficiencias estructurales que limitan su capacidad de expansión. ¿Qué tipo de ineficiencias? Principalmente concentración excesiva de responsabilidades en una sola persona, falta de especialización en roles clave, y resistencia a implementar sistemas más modernos de gestión. Cada crítica estaba claramente dirigida a mí. ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Profesionalización inmediata de la gestión administrativa, incorporación de personal especializado, y reestructuración de la participación societaria para reflejar mejor las contribuciones actuales versus las históricas. Reestructuración de la participación societaria. Las palabras que había estado temiendo escuchar. ¿Qué significa exactamente eso? Rubén se inclinó hacia adelante con una expresión que intentaba ser conciliadora. Isabel, durante estos 12 años has trabajado increíblemente duro. Nadie puede negar tu dedicación.
Pero agregó Estela, la empresa ha crecido hasta un punto donde necesita una gestión más sofisticada. ¿Y? Y hemos decidido hacer algunos cambios, continuó Rubén. Carla sacó un documento de su carpeta. Hemos preparado una propuesta de buyout que compensaría adecuadamente tu participación histórica mientras permite que la empresa evolucione hacia su siguiente fase de crecimiento. ¿Un buyout? ¿Me están comprando mi participación? Te estamos ofreciendo una compensación justa por tu trabajo y una transición digna hacia nuevos proyectos, dijo Estela. ¿Y si no acepto? El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, Rubén respondió. Isabel, también necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Nuestro matrimonio? Las cosas entre nosotros han estado tensas durante mucho tiempo. Los conflictos en la empresa han afectado nuestra relación personal. ¿De qué conflictos hablas? Las constantes discusiones sobre decisiones operativas, tu resistencia a los cambios, la manera como reaccionas cuando mamá sugiere mejoras. ¿Mi resistencia a los cambios? ¿Te refieres a mi insistencia en ser consultada sobre decisiones que afectan la empresa que ayudé a construir? Isabel, por favor. No hagamos esto más difícil de lo necesario. ¿Más difícil? ¿Me están echando de la empresa y divorciándose de mí en la misma reunión? Estela intervino con esa voz condescendiente que conocía tan bien. Querida, nadie te está echando. Te estamos ofreciendo una oportunidad de empezar fresco, sin las presiones de un negocio que claramente te ha agotado. ¿Y quién va a manejar la administración después de que me vaya? Carla ha aceptado incorporarse como directora administrativa, anunció Rubén. Ahí estaba la verdad completa. No solo me estaban sacando de la empresa, sino que ya habían contratado a mi reemplazo. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Varios meses, admitió Estela. Queríamos asegurar una transición suave. ¿Una transición suave? ¿Para quién? Carla finalmente habló directamente conmigo. Isabel, entiendo que esto debe ser difícil de procesar. Pero desde una perspectiva puramente empresarial, esta reestructuración posicionará mejor a la empresa para competir en el mercado actual. ¿Y desde una perspectiva puramente personal? Rubén evitó mi mirada. Isabel, durante el último año he conocido a alguien. Alguien que me hace sentir diferente. ¿Alguien? Su nombre es Patricia. Es sommelier, trabaja en el sector gastronómico. Entiende mi mundo de una manera que... ¿De una manera que yo no entiendo? No es eso. Es que con Patricia puedo ser solo Rubén, el empresario exitoso. No tengo que justificar cada decisión o defender cada idea. ¿Justificar cada decisión? ¿Te refieres a las discusiones normales entre socios empresariales? Isabel, por favor. Sabes que las cosas entre nosotros no han funcionado en mucho tiempo. La realidad me golpeó completamente. No solo me estaban robando la empresa, sino que Rubén ya tenía una relación con otra mujer. Una mujer que, según lo que acababa de escuchar, compartía su mundo profesional de una manera que yo supuestamente no había logrado en 12 años. ¿Patricia va a ser tu nueva esposa o tu nueva socia empresarial? Las dos, respondió Estela con una sonrisa satisfecha. Patricia aporta conocimiento especializado del sector gastronómico y conexiones importantes en la industria. ¿Y cuál es su participación propuesta en la empresa? Eso se determinará después de que finalicemos tu transición, dijo Carla. ¿Mi transición? ¿Te refieres a mi expulsión? Rubén sacó otro documento. Isabel, aquí están los papeles del divorcio y la propuesta de buyout. Hemos sido generosos con la compensación. Revisé rápidamente los números. Me ofrecían 200.000 euros por una participación del 45% en una empresa que facturaba más de 1 millón de euros anuales. ¿200.000 euros? ¿Para el 45% de una empresa que vale más de 2 millones? Es una compensación justa considerando que la evaluación incluye goodwill, relaciones con clientes, y proyecciones futuras que no están garantizadas, explicó Carla. ¿Relaciones con clientes? ¿Quién crees que estableció esas relaciones durante 12 años? Isabel, por favor firma los documentos, me pidió Rubén. Esto es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ustedes? Estela se levantó de su silla. Isabel,
Puedes hacer esto de manera fácil o de manera difícil. Pero va a pasar de cualquier forma. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Ya no eres necesaria en esta empresa. ¿No soy necesaria? ¿En la empresa que ayudé a construir desde cero? Ayudaste, enfatizó Estela. Pero la visión, el liderazgo, las conexiones comerciales, todo eso vino de Rubén. ¿Y los números? ¿La planificación financiera? ¿Los sistemas operativos? ¿La gestión diaria que mantiene todo funcionando? Habilidades técnicas que pueden ser reemplazadas por profesionales especializados. Miré a Rubén, esperando que dijera algo en mi defensa. Cualquier cosa que reconociera mi contribución real a nuestro éxito conjunto. Isabel, sabes que aprecio todo lo que has hecho. Pero es hora de que cada uno siga su propio camino. Me levanté de la mesa. No voy a firmar nada hoy. Isabel, sé razonable, me pidió Carla. Esta es una oferta justa que no va a estar disponible indefinidamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Una semana, respondió Estela. Después de eso, procederemos con o sin tu cooperación. Salí de la reunión completamente devastada. En una hora había perdido mi matrimonio, mi empresa, y mi vida tal como la conocía. Esa noche, sentada en lo que pronto dejaría de ser mi casa, comencé a procesar realmente lo que había pasado. Rubén y Estela habían estado planeando esto durante meses. Habían contratado a Carla no como consultora, sino como mi reemplazo. Habían preparado todos los documentos legales antes de siquiera informarme de sus intenciones. Pero mientras revisaba mis propios archivos, documentos que había mantenido meticulosamente durante 12 años, me di cuenta de algo importante. Ellos podían tener los papeles legales de la empresa, pero yo tenía algo mucho más valioso, la evidencia completa de cómo se había construido realmente Distribuciones Gourmet del Sur. Facturas que había procesado personalmente. Contratos que había negociado y firmado. Correspondencia con proveedores donde yo aparecía como el contacto principal. Registros bancarios que mostraban mi firma en cada operación financiera importante. Y lo más importante, documentación que probaba que la mayoría de los activos más valiosos de la empresa habían sido adquiridos con garantías basadas en mi historial crediticio personal. Si Rubén y Estela querían jugar sucio, yo les iba a enseñar exactamente lo que significaba enfrentarse a alguien que había estado documentando cada paso de la construcción de un negocio durante más de una década. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría, contraté al mejor abogado especializado en Derecho Empresarial de Málaga. Eduardo Salinas tenía 30 años de experiencia destripando empresas familiares en conflictos societarios. Su reputación era simple, no perdía casos cuando tenía documentación sólida. Señora Isabel, después de revisar todo lo que me ha traído, tengo buenas noticias, me dijo después de nuestra primera consulta. ¿Qué tipo de buenas noticias? El tipo de noticias que van a hacer que sus ex-socios deseen haber sido mucho más generosos en su propuesta de buyout. ¿Qué tan malas pueden ser las consecuencias para ellos? Eduardo sonrió de una manera que me hizo sentir esperanza por primera vez en semanas. ¿Qué le parece quedarse no solo con su participación original, sino con el control mayoritario de la empresa? Por primera vez desde esa reunión devastadora, sonreí de verdad. La guerra apenas comenzaba. Y yo tenía todas las armas. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de mi vida profesional. Eduardo Salinas no había exagerado cuando me dijo que tenía un caso sólido. Después de revisar toda mi documentación, confirmó que Rubén y Estela habían cometido errores legales que iban a costarles muy caro. El primer error fue intentar excluirme de decisiones societarias sin seguir los procedimientos establecidos en los estatutos de la empresa. El segundo fue contratar a Carla como mi reemplazo antes de formalizar mi salida, lo que constituía malversación de recursos empresariales. El tercero, y más grave, fue intentar modificar la estructura societaria sin el consentimiento de todos los socios. Eduardo presentó 3 demandas simultáneas, una civil por incumplimiento de deberes societarios, una comercial por gestión fraudulenta, y una laboral por despido improcedente ya que, técnicamente, yo había sido empleada de la empresa además de socia. Van a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, me advirtió Eduardo. Cuando reciban las notificaciones y entiendan la magnitud de las demandas, van a querer negociar. Tenía razón. Una semana después de que se presentaran los papeles, Rubén me llamó.
Su voz sonaba tensa, muy diferente de la confianza que había mostrado durante aquella reunión devastadora. Isabel, necesitamos hablar. A través de mi abogado. Por favor, no tiene que llegar a esto. Podemos arreglar las cosas de manera civilizada. ¿Civilizada? ¿Como cuando me echaste de la empresa sin consultarme? Cometimos errores en cómo manejamos la situación. ¿Errores? ¿O pensaron que yo iba a aceptar pasivamente que me robaran 12 años de trabajo? Nadie está robando nada. Solo queremos reestructurar. Rubén, habla con tu abogado. Mi abogado hablará con tu abogado. Yo no tengo nada más que decirte. Colgué sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Durante las siguientes semanas, Eduardo trabajó incansablemente preparando el caso. Lo que había comenzado como una disputa societaria simple se había convertido en algo mucho más complejo cuando descubrimos irregularidades adicionales en la gestión de Estela. Mire esto, me dijo Eduardo durante una de nuestras reuniones, mostrándome documentos bancarios que había obtenido a través del proceso de descubrimiento legal. ¿Qué es? Transferencias de la cuenta empresarial a cuentas personales de Estela. Pequeñas cantidades, pero constantes durante los últimos 18 meses. ¿Cuánto dinero? 25.000 euros en total. Clasificados como gastos de representación, pero sin documentación de respaldo. Malversación de fondos empresariales. Estela había estado robando dinero de la empresa mientras me acusaba de ser un obstáculo para su crecimiento. ¿Y esto cómo afecta el caso? Fortalece enormemente nuestra posición. No solo tenemos incumplimiento de deberes societarios, sino apropiación indebida de recursos empresariales. Durante los meses de preparación legal, tuve que mudarme de la casa que había compartido con Rubén. Con mis ahorros personales, alquilé un apartamento pequeño pero cómodo cerca del centro de Málaga, donde pude establecer una oficina temporal para colaborar con Eduardo en la preparación del caso. Fue durante este periodo que realmente entendí cuánto había sacrificado durante 12 años por la empresa familiar. No había mantenido relaciones sociales independientes, no había desarrollado proyectos personales, no había construido una identidad profesional separada de Distribuciones Gourmet del Sur. Pero también descubrí algo importante, tenía habilidades y experiencia que valían mucho más de lo que Rubén y Estela habían intentado hacerme creer. 3 empresas diferentes del sector me contactaron durante este periodo, ofreciéndome posiciones directivas después de enterarse de mi disponibilidad. Mi reputación en el mercado gastronómico de la Costa del Sol era sólida, construida sobre 12 años de relaciones profesionales que yo había establecido y mantenido. Pero rechacé todas las ofertas. Tenía otros planes para mi futuro profesional. El juicio comenzó en octubre, 8 meses después de aquella reunión que cambió mi vida. Eduardo había preparado todo meticulosamente, documentación financiera, testimonios de proveedores, y evidencia de mi papel fundamental en el establecimiento y crecimiento de la empresa. El primer día fue dedicado a establecer los hechos básicos. Eduardo presentó la cronología completa, desde la creación de la empresa con mi plan de negocios, hasta el intento de expulsión sin seguir procedimientos legales. La estrategia del abogado de Rubén y Estela fue intentar minimizar mi contribución, presentándome como una empleada bien compensada que había malinterpretado su nivel de participación en la empresa. Fue un error terrible. Eduardo había anticipado exactamente esa línea de defensa y tenía preparada una montaña de evidencia que la contradecía completamente. Señoría, dijo Eduardo durante su presentación, la señora Isabel no fue una empleada. Fue cofundadora, administradora principal, y la persona cuyo historial crediticio personal garantizó los préstamos iniciales que hicieron posible la empresa. Mostró documentos bancarios, contratos con proveedores donde yo aparecía como contacto principal, y correspondencia empresarial que probaba mi autoridad ejecutiva durante 12 años. El segundo día fue aún mejor para nuestro caso. Eduardo llamó a testificar a 5 proveedores principales de la empresa, todos los cuales confirmaron que yo había sido su contacto principal durante años, que habían negociado directamente conmigo los términos de suministro, y que consideraban que yo tenía autoridad ejecutiva completa. Durante 10 años, Isabel Morales fue la persona con quien coordinamos todos nuestros contratos, testificó el representante de nuestro proveedor italiano principal. Ella negociaba precios, establecía términos de pago, y resolvía cualquier problema operativo. Para nosotros, ella era la empresa.
El tercer día fue devastador para Estela. Eduardo presentó evidencia de las transferencias no autorizadas a sus cuentas personales, y la confrontó directamente sobre el uso de recursos empresariales para gastos personales. ¿Puede explicar estos retiros de 25.000 euros clasificados como gastos de representación?, le preguntó Eduardo. Eran gastos legítimos relacionados con el desarrollo comercial de la empresa. ¿Tiene facturas o documentación que respalde estos gastos? No conservé toda la documentación. ¿Ninguna documentación para 25.000 euros en gastos de representación? Fueron gastos menores distribuidos durante 18 meses. Señora Estela, ¿no le parece curioso que una persona tan preocupada por la eficiencia administrativa no mantuviera documentación de sus propios gastos? El abogado de la defensa objetó, pero el daño ya estaba hecho. El cuarto día fue el momento de mi testimonio. Eduardo me había preparado exhaustivamente, pero no necesitaba mucha preparación para hablar de 12 años de mi propia vida. Relaté cómo había desarrollado el plan de negocios original, conseguido el préstamo inicial, establecido las relaciones con proveedores, diseñado todos los sistemas administrativos, y trabajado 14 horas diarias durante más de una década para construir una empresa exitosa. ¿En algún momento durante estos 12 años se consideró a sí misma una empleada?, me preguntó Eduardo. Nunca. Era socia fundadora y administradora principal. Tomaba decisiones ejecutivas diariamente. ¿Y cómo se sintió cuando le dijeron que ya no era necesaria en la empresa? Como si me hubieran robado 12 años de mi vida. El abogado de la defensa intentó atacar mi testimonio sugiriendo que había malinterpretado mi papel en la empresa, pero Eduardo había anticipado cada línea de ataque. Señora Isabel, ¿firmó usted personalmente las garantías de los préstamos bancarios iniciales? Sí. ¿Su nombre apareció como avalista en todos los contratos de arrendamiento comercial? Sí. ¿Tenía usted autoridad legal para firmar contratos en nombre de la empresa? Sí, desde el primer día. El quinto y último día fueron los alegatos finales. Eduardo había construido un caso abrumador, documentación completa de mi participación fundacional, evidencia de malversación por parte de Estela, y pruebas de que el intento de expulsión había violado múltiples procedimientos legales y contractuales. Señoría, concluyó Eduardo, este caso representa un intento coordinado de robar 12 años de trabajo y sacrificio de una mujer que construyó una empresa desde cero. Los demandados no solo violaron sus obligaciones como socios, sino que intentaron reescribir la historia para justificar su apropiación de los frutos del trabajo de mi cliente. El veredicto llegó 2 semanas después. El juez no solo me dio la razón en todos los puntos principales, sino que fue más allá de lo que habíamos pedido. Determinó que mi participación real en la empresa, basada en mi contribución histórica y mi garantía personal de las deudas, era del 65%, no el 45% que aparecía en los documentos originales. Ordenó que Estela reintegrara los 25.000 euros malversados, más intereses y penalizaciones. Estableció que Carla había sido contratada ilegalmente usando recursos empresariales, y que todos los costos de su contratación debían ser reembolsados personalmente por Rubén y Estela. Y lo más importante, me otorgó control ejecutivo completo de Distribuciones Gourmet del Sur, con autoridad para tomar todas las decisiones operativas y estratégicas. En esencia, había ganado no solo mi participación original, sino el control mayoritario de la empresa que había ayudado a construir. La primera decisión que tomé como nueva CEO fue despedir a Carla. La segunda fue informar a Rubén y Estela que sus servicios ya no eran necesarios en la empresa. ¿Nos estás echando?, me preguntó Rubén cuando se enteró de las decisiones. Te estoy liberando para que puedas concentrarte en tu nueva vida con Patricia. ¿Y mamá? Tu mamá puede dedicarse a disfrutar su jubilación sin la presión de participar en actividades empresariales. Isabel, esto es venganza. Esto es justicia. Durante 8 meses me dijeron que ya no era necesaria. Ahora ustedes pueden experimentar esa sensación. 6 meses después de ganar el juicio, Distribuciones Gourmet del Sur había no solo recuperado su estabilidad, sino que estaba creciendo más rápido que nunca. Sin las interferencias constantes y los conflictos internos, pude implementar mejoras operativas que habían estado planeando durante años. Establecí nuevas líneas de productos, expandí a mercados de otras ciudades andaluzas, y modernicé completamente nuestros sistemas de gestión. La facturación anual creció un 30% en 6 meses.
Rubén intentó contactarme varias veces durante este periodo, supuestamente para resolver las diferencias y encontrar una manera de colaborar nuevamente. La empresa era nuestro proyecto conjunto, me dijo durante una llamada que finalmente acepté. Era mi proyecto con tu participación. Isabel, sé que cometí errores. No cometiste errores, Rubén. Tomaste decisiones calculadas para robarme 12 años de trabajo. ¿No podemos encontrar una manera de trabajar juntos otra vez? ¿Tú y Patricia no están contentos con su nuevo proyecto de consultoría gastronómica? No es lo mismo. No, no lo es. Porque ahora tienes que construir algo desde cero en lugar de robar algo que ya estaba construido. Estela también intentó acercamientos ocasionales, siempre con el pretexto de reconciliación familiar. La última vez que hablé con ella fue cuando me encontré casualmente en un restaurante del centro de Málaga. Isabel, querida, te ves muy bien, me dijo con esa falsa dulzura que conocía tan bien. Gracias, Estela. ¿Cómo está la jubilación? Bien, bien. Aunque a veces extraño la actividad de la empresa. Estoy segura de que sí. ¿Sabes? Tal vez podríamos hablar sobre la posibilidad de que yo regrese en algún papel consultivo. Estela, la empresa funciona perfectamente sin consultoría externa. Por supuesto. Solo pensé que mi experiencia podría ser valiosa. Tu experiencia ya fue evaluada por un tribunal. Los resultados no fueron favorables. Isabel, no tienes que ser tan dura. Somos familia. Éramos familia. Ahora soy tu exnuera que dirige la empresa que intentaste robar. Ayer cumplí exactamente un año como CEO de Distribuciones Gourmet del Sur. La empresa ahora emplea a 25 personas, tiene contratos con más de 40 restaurantes de lujo, y acaba de abrir una segunda oficina en Sevilla. Mi participación del 65% vale ahora más de 2 millones de euros. Rubén y Patricia siguen intentando establecer su consultora gastronómica, pero sin la base de clientes que yo había construido durante 12 años, están luchando por generar ingresos consistentes. Estela vive de su pensión de jubilación, en un apartamento mucho más pequeño que la casa que había compartido con su hijo. Y yo dirijo la empresa que siempre supe que podía dirigir, sin interferencias, sin conflictos familiares, sin tener que justificar cada decisión a personas que nunca entendieron realmente cómo funciona un negocio. Esta mañana recibí una propuesta de compra de una cadena nacional de distribución gastronómica. Una oferta de 5 millones de euros por la empresa completa. La rechacé inmediatamente. No porque el precio no fuera justo, sino porque Distribuciones Gourmet del Sur no es solo una empresa para mí. Es la prueba de que 12 años de trabajo, sacrificio y dedicación tienen un valor real que ningún tribunal puede calcular completamente.